haber escuchado una buena cantidad de obispos alemanes, la mayoría de ellos, con la excepción de 7 y del cardenal Wecki de Colonia, están proponiendo ofrecer la comunión, la hostia consagrada, a protestantes que estén casados con católicos, ¿no? Y este es uno más de los signos de la decadencia de la iglesia en Alemania. Y lo digo con profundo respeto, porque la iglesia en Alemania, gracias a través del levantamiento de fondos vía la declaración de impuestos, es decir, si un alemán declara ser católico o declara ser evangélico, el Estado recolecta una parte de esos impuestos, si no me equivoco el 0,7% de esos impuestos, y luego los distribuye a las denominaciones religiosas de las cuales uno se ha declarado. Y en consecuencia, a través de esta fórmula del pago de impuestos, la Iglesia recibe del Estado, es decir, no es dinero del Estado, es dinero de los contribuyentes. Pero el Estado recolecta estos fondos y se los entrega a la Iglesia, y en una sociedad tan rica como la alemana, estos impuestos constituyen una cantidad enorme de dinero. Y entonces la Iglesia en Alemania es una enorme fuerza económica, es el segundo empleador en Alemania después del Estado. Es decir, para que tengan en cuenta ustedes, si ustedes piensan en las grandes empresas automovilísticas alemanas, que son varias y famosas, ¿no? Y la Iglesia emplea más personas que esas empresas. Y por otro lado, es una iglesia enormemente generosa. Eso lo sabe la gran mayoría de los fieles católicos, de los obispos, de los sacerdotes que están involucrados en regiones pobres, en países del tercer mundo y que necesitan construir, reparar, hacer algo. Inmediatamente saben que recurrir a Estados Unidos y especialmente a Alemania es un camino usualmente seguro de recibir algún tipo de ayuda y de financiación. Yo mismo reconozco que en los primeros años de la ASI, de ASI Prensa, más de una institución alemana católica nos ayudó a seguir adelante, aunque en este caso fueron instituciones que no recibían dinero del Estado, sino de la generosidad de los católicos alemanes, que hay que destacar, porque los católicos no se conforman con donar a través de los impuestos. Son generosos y con el dinero que tienen también lo donan ya después de haber pagado los impuestos a su propia iglesia, siguen donando para otras actividades locales o regionales, como la que permitió el nacimiento de la ASI, de ASI Prensa, que como saben ustedes, como lo cuenta nuestra página web, se originó con los recursos que había levantado entre sus familiares un misionero alemán comboniano, el padre Adalberto María Mohm, que fue el que inició ASI Prensa, ¿no? Entonces, no descontamos para nada esta generosidad de la iglesia en Alemania. Sin embargo, lo que sucede en Alemania es que existe una presencia cada vez menor en la participación de la misa. La gente pondrá en sus declaraciones de impuestos que son católicas, pero las misas son misérrimas. Y se los digo porque en más de una ocasión, recientemente he estado en Alemania, me ha tocado ir a misa y con contadas excepciones, la participación en la misa es de personas ancianas y números muy limitados, y donde en muchos casos los sacerdotes, con el fin de hacer la misa atractiva, la protestantizan. Y este es parte del problema, que muchas figuras como el cardenal Marx creen que la manera de prevenir la desaparición de la iglesia es protestantizándola en vez de reforzar la identidad. Miren, hermanos, la iglesia ha demostrado una y otra vez que allí cuando se diluye la identidad católica para tratar de atraer a los sectores más secularizados,
la iglesia fracasa y muere. En cambio, las reformas que refuerzan la identidad de la iglesia, esas son las que reviven los templos. Y eso es lo que hemos visto nosotros cuando pienso, por ejemplo, en mi propia parroquia, en la parroquia en la que estábamos, que era una parroquia que muchos pensaban que se iba a cerrar, porque solamente quedaban feligreses de épocas lejanas que ya estaban muy, muy mayores, cuyos hijos ya no asistían a misa y en consecuencia no había una tradición de participación. El incremento de la fe y de la identidad en la iglesia, en la parroquia, y atrajo nuevas multitudes. Y hoy día mi parroquia es una parroquia profundamente vital, como son otras. Hay otra parroquia, la mía se llama Holy Name, ¿no? El Santísimo Nombre, y hay una parroquia relativamente cercana que se llama Our Lady of Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, y que está pasando exactamente por el mismo fenómeno de profunda renovación, que ha creado un colegio que es un enorme éxito de colegio católico, y así van sucediendo estos fenómenos en los que se verifica que el reforzamiento de la identidad católica es lo que resuelve el problema de la falta de asistencia o de la decadencia de la participación católica. Liderados por el cardenal Marx, la iglesia en Alemania, lamentablemente, salvo estos 7 obispos y el cardenal de Colonia, han decidido seguir un camino opuesto. Y además de facilitar con una interpretación que yo considero inadecuada del Amoris Laetitia, de facilitar la comunión a los divorciados, nueva unión, ahora quieren que las personas protestantes casadas con católicos reciban la comunión. Y esto está normado por la Iglesia, no es factible. Esto no lo puede decidir una conferencia episcopal. Y los obispos alemanes fueron llamados a Roma para discutir sobre este tema. El Papa les ha pedido que dialoguen y que discutan más teológicamente y que lleguen a una conclusión basada en un consenso, pero los 7 obispos que se oponen, incluyendo el cardenal de Colonia, han decidido que ellos no van a ceder en este tema. ¿Por qué? Porque consideran que darle la comunión a unos protestantes es una decisión que tiene que tomar la Iglesia Universal, no una conferencia episcopal. Por más poderosa que esa conferencia episcopal sea, por más dinero que esa conferencia episcopal tenga, por más teólogos famosos que esa conferencia episcopal tenga y por más ayuda que dé internacionalmente. Eso no le da la autoridad doctrinal para decidir sobre cosas que se deben decidir universalmente. Ahora, vamos a explicar cuál es la postura de los obispos que quieren darle la comunión a los protestantes. No es en una circunstancia cualquiera darle la comunión a los protestantes. No es una circunstancia cualquiera. Es una circunstancia particular, específica. Y esta circunstancia particular específica es, según señalan ellos, la de aquellos protestantes casados con católicos, ¿no?, que creen y afirman la presencia real de Jesucristo en la hostia. Es decir, protestantes que están vinculados sacramentalmente con católicos y que con sus cónyuges católicos creen verdaderamente en la presencia del Señor en la Eucaristía. Entonces, la pregunta que se viene es, ok, aparece una situación sumamente limitada, no va a tomar la comunión cualquiera que es protestante. Pero hay 2 preguntas acá que estos obispos alemanes, presididos por el cardenal Marx, no han considerado, no han tenido en consideración. La primera, si es que estos hermanos evangélicos creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿por qué no se hacen católicos? Si la creencia en la presencia real de la Eucaristía es algo negado por Lutero y es algo esencial del catolicismo, estas personas en consecuencia en la práctica han dejado de ser protestantes. Que den el paso, pues, que se conviertan en católicos. Si creen que quieren recibir la Eucaristía, si desean, anhelan
recibir la Eucaristía, que entren en comunión, que por eso también se llama la comunión, que entren en comunión. Como decía San Juan Pablo II, es el signo, no símbolo, signo supremo de la comunión en la fe. Y por eso la recibimos los católicos y la convertimos en los católicos como un acontecimiento supremo. Esto es lo más importante. Esto es lo que hay que entender a todas luces. Entonces, seamos conscientes de esta realidad y seamos muy cuidadosos con las cosas que hacemos y que decimos. Y el segundo problema que queda vigente es cómo creen que si un protestante, esposo o esposa de un católico, le cuenta a otro protestante que acaba de recibir la comunión, ¿qué cosa va a impedir que cualquier protestante se ponga en la línea de la comunión y en una parroquia no sepan si la persona es católica o protestante y se les dé la comunión? En Estados Unidos, la Conferencia Episcopal de los Obispos Norteamericanos crearon un mensaje en el que en las grandes misas en las que vienen también protestantes a participar, siempre se pone como una advertencia, como un disclaimer. Y en el momento que llega la comunión hay una indicación donde se dice: hermanos, la comunión es la máxima expresión de la unidad de los católicos. Los hermanos que no están adecuadamente preparados pueden hacer una comunión espiritual, es decir, los que están en pecado mortal y no pueden comulgar. Los hermanos ortodoxos que teóricamente pueden comulgar, sin embargo, se les recomienda que sigan las normas de su propia iglesia, porque algunas denominaciones de los ortodoxos prohíben la comunión con los católicos. Y luego se le observa a los hermanos protestantes que ellos pueden hacer un acto de oración por la unidad durante la comunión e incluso pueden participar en el procesional de la comunión, pero con los brazos cruzados sobre los hombros, sobre todo sabiendo que esta expresión les va a servir para recibir no la comunión, sino una bendición en vez de la comunión. Entonces, definitivamente un hermano me escribe y me dice: no estoy de acuerdo con la decisión de la mayoría del episcopado alemán. La mayoría de los católicos no estamos de acuerdo porque esta no es una decisión que puede tomar una conferencia episcopal. Y esperemos que la firmeza del cardenal de Colonia y de los 7 obispos que están oponiéndose a esta decisión triunfe y la iglesia en Alemania no dé un paso más hacia el abismo de su propia destrucción. Que tengas un buen día.